Laboratorio Expansión Térmica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la asignatura de Física General 2. La expansión térmica es un proceso que consiste en el aumento del volumen de un cuerpo cuando la temperatura incrementa, implicando que la materia del mismo en sus distintos estados cambie de dimensiones, existiendo una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Para nuestro caso, se estudiará la dilatación de sólidos con forma de barra compuesto de un material en específico, donde su dilatación volumétrica es apreciada sobre todo por la variación de la longitud de la barra, despreciables en las demás dimensiones. Por tanto, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿qué tipo de expansión observaremos? Dentro de nuestros objetivos, vamos a comprobar la expansión de metales al aumentar la temperatura, determinar el valor del coeficiente de dilatación lineal alfa para diferentes metales y comparar los resultados con los valores conocidos. Y también observar que el coeficiente de dilatación lineal depende del tipo de metal. Materiales y equipo. Tenemos el generador de vapor, que está compuesto por una hornilla y una caldera. Micrómetro digital, el cual nos ayudará a medir la variación de longitud de cada tubo metálico, los cuales están compuestos de aluminio, cobre y latón. Tubería de goma, adaptador de tubo y estrangulador de plástico, un gotero, vaso de plástico y un multímetro que hará la función de un ómetro. La expansión térmica juega un papel importante en numerosas aplicaciones de ingeniería. Esta es una consecuencia del cambio en la separación promedio en los átomos de un objeto. Tal y como lo muestra la figura, esta representa las fuerzas eléctricas modeladas como resortes entre átomos. Estos se sostienen juntos en una disposición regular por la acción de fuerzas eléctricas que se asemejan a las que ejercería una serie de resortes conectados a los átomos. A temperatura ordinaria, los átomos en un sólido oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio con una amplitud de 10 a la menos 11 metros y una frecuencia de 10 a la 13 Hz, y su espaciamiento promedio es de poco más o menos 10 a la menos 10 metros. A medida la temperatura del sólido aumenta, los átomos oscilan con mayores amplitudes y la separación promedio entre ellos aumenta. Tal y como se muestra en el gráfico U versus R, este nos muestra la curva de energía potencial. Si en realidad los osciladores fueran armónicos, las separaciones atómicas promedio no cambiarían sin importar la amplitud de la vibración. Por tanto, la expansión térmica surge de la naturaleza asimétrica de la curva de energía potencial para los átomos en un sólido. Para nuestro caso, si L es una longitud inicial a lo largo de una dirección, entonces el cambio de temperatura provocará un cambio de longitud. Por medio de experimentos se ha descubierto que este cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura y a la longitud original. Por tanto, se puede escribir la siguiente expresión: delta L igual a alfa por L sub 0 por delta T, donde L sub 0 es la longitud inicial del tubo metálico a temperatura ambiente, mientras que delta L es el cambio de longitud una vez que el tubo metálico ha experimentado una temperatura en aumento y asimismo ha cambiado la longitud, mientras que delta T es el cambio de temperatura, donde fuimos de una temperatura inicial a una temperatura final, y alfa el coeficiente de dilatación lineal, el cual es característico de cada material, en este caso de los tres metales que se van a estudiar. La resistencia de un metal R se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Su unidad en el sistema internacional es el ohmio, el cual se representa por la letra griega omega mayúscula,
y esta oposición es debida principalmente a las colisiones y fricción entre los átomos libres y a la presencia de otros electrones, iones y átomos en la trayectoria del movimiento. Los materiales conductores, por ejemplo, tienen una gran cantidad de electrones libres y cualquier incremento en la temperatura aumenta la intensidad del movimiento aleatorio de las partículas dentro del material y hace que cada vez más difícil sea el desplazamiento de electrones en cualquier dirección. El resultado es que para buenos conductores un aumento en la temperatura eleva el nivel de resistencia. Asimismo, se tiene que en materiales semiconductores un aumento en la temperatura imparte una cierta energía térmica al sistema, que a su vez incrementa el número de portadores de energía en el material para conducción. El resultado es que para materiales semiconductores un aumento en la temperatura reduce el nivel de resistencia, por tanto, un termistor es un dispositivo semiconductor. Procedimiento experimental. Contamos con 3 barras metálicas, una de material de aluminio, otra de latón y una tercera barra de cobre. Cada barra contiene un termistor dentro de la esponja que envuelve la barra en el centro. Tomamos una de las barras y medimos su longitud inicial desde el borde interior del disco circular grande hasta el borde interior del disco circular pequeño en el otro extremo. Anotamos esta medición en la tabla 1. Aplicando el mismo proceso, realizamos la medición de longitud para la barra de cobre y la barra de latón. Anotamos estas medidas en la tabla 1. Ahora vertimos agua en la caldera, la llenaremos un poco más de la mitad de su capacidad total. Utilizamos el cable de alimentación eléctrica para conectar la caldera con electricidad. Tomamos la tapa de la caldera que tiene 2 tubos de escape para el vapor y la colocamos en su lugar. Luego tomamos la manguera que tiene un adaptador de tubo y conectamos el extremo sin adaptador a uno de los escapes de vapor de la caldera. Ahora tomamos un estrangulador de plástico como este y lo colocamos en una segunda manguera de esta forma. La finalidad de esto es utilizar esta manguera estrangulada para bloquear el vapor de agua que pueda salir por el segundo escape del tapón. Finalmente encendemos la caldera y colocamos la perilla hasta el nivel máximo. Colocamos el extremo por donde saldrá vapor de agua en una toalla o esponja. Mientras calentamos el agua, colocamos el disco circular pequeño del tubo de aluminio en la ranura del marco. En el otro extremo, la parte interna del disco circular grande debe presionar contra la punta del brazo del indicador digital. También debemos girar el tubo para que el cable auxiliar del termistor no esté en contacto con el tubo a calentar. Ahora conectamos el cable auxiliar del termistor al puerto que se encuentra en el marco. Tenemos el cuidado de que el cable siempre quede abajo y luego apretamos el tornillo de mariposa para fijar el tubo al marco. Utilizaremos este multímetro para medir la resistencia del termistor. Este tiene diferentes escalas que podemos seleccionar con la perilla. Las escalas para medir resistencia son las siguientes. Nosotros haremos uso de la escala de 20 kiloohmios y 2000 ohmios. Tomamos las puntas de prueba del multímetro, conectamos la punta de color negro en la terminal COM del multímetro y la punta de color rojo la conectamos en la terminal a la derecha de COM. Luego tomamos el otro extremo de color rojo de la punta de prueba y lo conectamos en la terminal tipo banana que se encuentra en el marco. Tomamos el extremo de color negro y lo conectamos en la segunda terminal. Seleccionamos la escala de 20 kiloohmios en el multímetro y medimos la resistencia del termistor. Anotamos este valor en ohmios en la tabla 1.
Encendemos el micrómetro digital con el botón ON, calibramos este instrumento presionando el botón de 0, debemos presionarlo las veces que sea necesario hasta que la lectura sea de 0 micrómetros. Cuando vemos que sale el vapor de la manguera que tiene el adaptador de tubo, debemos hacer fluir este vapor por el interior del tubo metálico para calentarlo. Para ello, conectamos con mucho cuidado el adaptador del tubo al extremo del tubo metálico. Justo en este momento, la lectura del micrómetro digital empezará a cambiar, junto con el valor de la resistencia del termistor. Colocamos un vaso del otro extremo del tubo para que el agua condensada que saldrá del tubo no caiga sobre la mesa. Cuando la resistencia esté por bajar los 1000 ohmios, cambiamos la escala a 2000 ohmios para mayor precisión de la medida. Cuando ambas lecturas se estabilicen, tenemos el cambio de longitud en milímetros y la resistencia final del termistor en ohmios. Tomamos nota de estas medidas en la tabla 1. Bajamos el nivel de la caldera para no evaporar toda el agua. Con mucho cuidado quitamos la manguera que tiene el adaptador del tubo metálico. Luego desconectamos el cable auxiliar y desapretamos el tornillo mariposa para poder levantar un extremo de tal forma que del otro extremo dejemos caer sobre el vaso el agua condensada dentro del tubo y retiramos el tubo. Tomamos el otro tubo, en este caso es de latón, y lo montamos al marco siguiendo el mismo procedimiento anterior para tomar las mediciones respectivas de resistencia inicial del termistor, cambio de longitud de la barra y resistencia final del termistor. Tomamos la tercera barra, en este caso la de bronce, para realizar el mismo procedimiento. La incertidumbre de la longitud medida se toma como 1 milímetro, que es lo mínimo que se puede medir con la cinta métrica. La incertidumbre del cambio de longitud es el 0.5% de la medición del cambio de longitud y la incertidumbre de las medidas de resistencia son el 1% de las medidas. Tratamiento de datos experimentales. Interpolación lineal. Este es un procedimiento utilizado para estimar los valores que toma una función lineal y igual a mx en un intervalo del cual se conocen sus valores extremos en configuración de par ordenado x1, y1 y x2, y2, donde m es la pendiente de la recta. Por tanto, la expresión queda m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si ahora queremos conocer el valor y correspondiente a x, donde x2 es menor que x1, la pendiente m es constante para cualquier par de puntos contenido entre los extremos y nos quedaría la siguiente expresión para la pendiente m: y menos y1 entre x menos x1. Y obtenemos y a partir de los valores conocidos y queda y igual a m multiplicado por x menos x1 más y1. Ahora, con lo anterior, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo donde se conocen los siguientes datos de resistencia y temperatura. Se tiene 10.921 ohmios a una temperatura de 23 grados centígrados y 11.418 ohmios a 22 grados centígrados y se quiere determinar la temperatura correspondiente a 11.320 ohmios por interpolación lineal. Si queremos determinar la temperatura correspondiente a este valor de resistencia R de 11.320 ohmios, este valor está entre los dos valores de 10.921 y 11.418. En la tabla de conversión del termistor temperatura versus resistencia, no siempre vamos a encontrar los valores directos de resistencia obtenidos en esta práctica. Por tanto,
es la necesidad de interpolar para encontrar un valor preciso y exacto de la temperatura asociada a este valor de 11.320 ohmios. Ahora podemos elegir si este será X o Y dependiendo cómo llamemos a cada variable como un tercer par ordenado. El primer par ordenado será X sub 2, Y sub 2, donde X sub 2 será 10.921 ohmios y Y sub 2 será 23 grados centígrados. X sub 1, Y sub 1, donde X sub 1 11.418 ohmios y Y sub 1 22 grados centígrados. Y nos preguntamos cuál será el valor de X o Y. Lo primero es identificar la variable dependiente e independiente. En este caso T depende de la resistencia R. Entonces la temperatura T depende de la resistencia R. Y T es una función de R, por tanto T igual a F de R es igual a M de R, donde M es la pendiente. Y para determinarla vamos a emplear la forma de aquella ecuación, la cual nos dice Y sub 2 menos Y sub 1 entre X sub 2 menos X sub 1. Y simplemente sustituimos los valores porque ya sabemos que en el Y sub 2, Y sub 1, X sub 2 y X sub 1. Realizamos la operación correspondiente y tenemos estos valores. Una vez realizamos esta división, obtenemos el valor de menos 0.00201-207 grados centígrados sobre ohmios. Y se sabe que la pendiente permanecerá constante para este rango. Por tanto, al tener el valor de la pendiente, podemos obtener la temperatura para una resistencia de 11.320 ohmios, el cual se va a calcular con la siguiente ecuación: T igual a M por R menos R sub 1 más T sub 1, donde T es la temperatura a encontrar, M es la pendiente, R el valor de resistencia y R sub 1 es el valor de 11.418 ohmios y T sub 1 es el valor de 22 grados centígrados. Sustituimos los valores en la ecuación respectivamente como se muestra aquí abajo y obtendremos la temperatura asociada al valor de resistencia R de 11.320 ohmios, tal y como se muestra acá, que nos resultó un valor de 22.197 grados centígrados. Y por tal razón se da este ejemplo de interpolación para encontrar las temperaturas asociadas a cada resistencia, porque para cada resistencia inicial encontrada vamos a encontrar la temperatura inicial, y para cada resistencia final encontrada se va a buscar el valor de la temperatura final. Por tanto, se necesita este método de interpolación. Para el cálculo de delta T, cambio de temperatura, nos queda la expresión delta T igual a T sub F menos T sub 0. Para el cálculo de las incertidumbres de T sub F y T sub 0, las cuales representan respectivamente la temperatura final y la temperatura inicial, nos queda de la siguiente manera: delta T sub 0 igual al valor absoluto de M sub 0 por la incertidumbre de la resistencia R sub 0. Delta T sub F es la incertidumbre de la temperatura final igual al valor absoluto de M sub F por la incertidumbre de la resistencia final R sub F. Y la incertidumbre de delta T sería delta de delta T es igual a delta de T sub 0 más delta de T sub F, donde delta minúscula representa las incertidumbres de cada uno de estos parámetros. El coeficiente de dilatación lineal se calcula mediante alfa igual
a delta L entre L sub 0 por delta T, en el cual el coeficiente de dilatación lineal va a depender de la característica de cada material. Y con un sencillo cálculo se obtiene la incertidumbre de delta alfa, el cual será igual a alfa por toda esta expresión de acá. Y por último, los resultados se deben reportar en su forma estándar, alfa igual al valor obtenido de alfa más o menos delta alfa.